Bienvenidos por primera vez al canal del Séptimo Arte. Esta vez, que es la primera vez, hablaremos de la película Los Otros, o con su título original The Others, protagonizada por Nicole Kidman y escrita y dirigida por Alejandro Menábar. Nunca había escuchado ese nombre antes. Estoy al tanto de que, bueno, de entrada es un director español, pero no conocía sus títulos, no sabía qué más había dirigido. Resulta que tiene otros títulos interesantes por ahí, pero obviamente en esta ocasión nos mantendremos enfocados en Los Otros. Quiero primero que nada mencionar que esta va a ser una reseña spoiler, entonces si no han visto la película, deténganse, esperaré 2 segundos. Ok, continuamos. Esta película, la historia, el guión me parece genial, como historia, me parece genial. Hay algunas inconsistencias en guión que yo noté que me pareció que pueden arreglarse un poquito. Sin embargo, la historia se cuenta y se cuenta muy bien. Eh, el final yo no me lo esperaba para nada. Ahora tocaremos la película paso a paso, pero el final yo no me lo esperaba para nada. Me parece una película muy interesante visto desde un punto de vista que no había sido explorado, por lo menos en las películas que yo he visto o en las historias que yo conozco, que no había sido explorado de esta manera. Y me parece muy interesante verlo así. Me parece que también hacen un muy buen trabajo como haciendo los paybacks o enseñándonos una cosa al inicio de la historia que nos lleva a un punto casi al final de la historia donde tiene sentido que estas cosas las hayan presentado a un inicio. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención fue la escopeta que saca Nicole Kidman al inicio de la película. La saca de un cajón que está en la entrada de la casa, bueno, como sí, de un baúl, y no la ocupa al principio cuando por primera vez se entera de la amenaza de que hay otras personas en la casa. No, al final no lo ocupa, la calman, no lo ocupa, y más adelante después, casi al final de la película, vuelve a sacar esa escopeta y la usa por primera vez, pero es completamente inútil, no hace nada contra los fantasmas, ¿no? Entonces, me parece algo muy interesante que hayan utilizado ese recurso que al final es completamente inútil. Eh, Hubo un cuarto en la película que me pareció muy interesante, que es el cuarto donde están todos los muebles tapados con telas blancas, que solo lo vemos una vez y no lo volvemos a utilizar. Obviamente es el clásico giro como de películas de casas embrujadas, ¿no? Meter siempre un cuarto donde todo está cubierto o donde no podemos ver exactamente qué cosas hay o si hay algo escondido detrás. Pero en esta película me parece que solo lo metieron por meterlo y no lo volvieron a ocupar. Guay. Otro tema muy interesante, los niños. Esto es algo que yo no entendí. Yo personalmente no entendí por qué los niños eran fotosensibles a la luz. Es que no, creo que no hay una regla en específico. Si ustedes conocen las reglas de los fantasmas, por favor déjenmelos en los comentarios. Pero yo no conozco ninguna regla que diga que los fantasmas los mate la luz. O, según yo, simplemente, pues, las reglas son las que vemos en series como Supernatural o de las otras películas que conozco, que es, pues, quema los restos o haz que el espíritu descanse en paz, deshaciéndote de este amuleto o cumpliendo su fantasía o quemando la casa, no sé, pero sí, no le encuentro mucho sentido a que los niños sean fotosensibles. Y al final, cuando llegan bueno, que llegan desde el principio, pero los sirvientes de la casa que al final revelan que ellos también son fantasmas y dicen, ya están curados, igual que todos, solo pasa el tiempo y de un momento al otro ya están curados. No lo entiendo, a menos de que se refiera, y esto tiene mucho sentido, a que cuando estaban vivos eran fotosensibles, pero ahora que están muertos ya no lo son, y tal vez a eso se refiere con que de un momento a otro estaba y ya no estaba, con lo de la viruela. Creo que por ahí va más o menos. Entonces, sí, puntos por eso. Los niños actores, bien, bien, me parece algo interesante. Solo el niño tiene sus momentos en los que se le cae un poco el papel y sientes también un poco la exageración en la actuación.
Hay un momento cerca del final de la película cuando no le cree a su hermana que son fantasmas los que vienen por ellos, que están muertos, no los sirvientes, y no le cree y de un momento al otro le cree y le lanza una mirada que me parece completamente sobreactuada. Ese es uno de los momentos. Sin embargo, a lo largo de la película hay momentos en los que sí se nota que el niño se pierde un poquito pues en su cuerpo, por decir, ¿no? No sabe dar actoralmente lo que necesita el momento y el papel y la película en ciertas escenas. La niña, por otro lado, me pareció excelente. Creo que tal vez un detalle en algún lado que no recuerdo, en el que puede que se le haya ido una sobreactuada, pero sí, la verdad, el premio creo que se lo lleva Nicole Kidman. Me parece que tiene bastantes momentos un poco sobreactuados y creo que pudieron haber mejorado eso. El esposo, interpretado por Christopher Eccleston, me parece. No sé, el recurso del esposo también me parece un poco innecesario. También considerando de nuevo el tema de los fantasmas. Si nos están diciendo que estos sirvientes que vivieron ahí en la casa están enterrados en el patio y la familia de Nicole Kidman con los niños murieron en la casa, pues el, el papá, ¿dónde? ¿Por qué? Si el papá murió en la guerra, ¿no? O sea, lo llevaron de vuelta y lo enterraron en casa, pero no tenemos evidencia de eso en ningún momento, creo. Entonces, creo que eso me parece un recurso un poquito inútil. No aporta nada. Les da un poco de confianza a los hijos que haya vuelto el papá, ¿sabes? Pero no, creo que el papá es medio inútil en la historia, siendo honestos. Creo que nos hubiera bastado con el simple hecho de que Grace nos dijera, el papel que interpreta Nicole Kidman, que Grace nos dijera que fue a la guerra y que murió en la guerra y ya nos lo dijo y eso para mí era suficiente. Y cuando se va a buscar al padre para que vea qué onda con la casa embrujada, creo que hubiera sido más interesante ver a qué se referían los sirvientes con que era la niebla que iba a detener a Grace y la iba a devolver a casa. Y me parece, sí, que se haya encontrado al papá en el bosque me parece un recurso muy barato. Creo que pudieron haber mejorado eso de alguna otra manera. La Biblia. La Biblia también juega un papel muy importante en la película. Y no solo la Biblia como tal, sino también mucho el aspecto religioso. Y es algo que Grace tiene muy, muy, muy plantado y quiere que los niños aprendan y quieren que los niños sepan todo acerca de la Biblia y los fantasmas y el limbo y cuando te mueres y cuando te vas y los infiernos. Todo esto me parece muy interesante para aportar a la historia, en especial porque sí tiene un significado al final, obviamente. Y me encanta que al mismo tiempo que están como comprobando la teoría, la descartan al final cuando vamos como a la realidad y nos damos cuenta que en realidad Chloe, los niños y los sirvientes son los que están muertos y son los fantasmas. O se dan cuenta que están muertos y pregunta en qué infierno están. Y dice que es que ni siquiera estoy segura de que existen los infiernos. Eso me parece muy interesante, me parece muy acertado. Eh, en lo personal creo que hay cosas en las que podemos creer que tienen mucho sentido y que, como todo, ciertas creencias son basadas en la realidad hasta cierto punto, pero de aquí para allá es más ficción que realidad y me parece muy interesante que hayan tocado ese tema. Me gusta que la película no tenga tantos actores, tanto cast. Se mantiene en algo muy reducido, en una locación, en una casa, muy low budget. O sea, todo estaba escrito, hecho, realizado para que fuera muy low budget. Eso me gustó mucho. No hay muchas películas allá afuera que logran transmitir algo así con low budget. Porque me parece que no tenía mucho presupuesto esta película. No, sí. Sí, ahora que lo reviso, lo acabo de revisar, tuvo 17 millones de dólares para realizarse. Creo que le pudieron meter más. No que lo necesite, pero creo que le pudieron meter más, subir algo un poquito en el valor de producción. Pero fuera de eso, bueno, tener a Nicole Kidman entrada en una película low budget, o sea, sí, tiene sentido. La casa.
La casa me parece un recurso gastado. No porque sea algo ya típico, que siempre vayamos a una casa y que la casa esté embrujada y que todos estos cuartos y que corren por la casa y que se esconden en el closet. Lo hacen. Sí lo hacen, se esconden en el closet. Pero no es el punto. El caso es que siento que la casa está desperdiciada. Es una casa enorme. Es una casa donde pudieron haber ido y bajado y demás. Y solo vemos la sala, un cuarto grande vacío, el cuarto del piano. El piano me parece muy interesante, ahorita llego a eso. Y el cuarto de los niños, básicamente. Iniciamos en el cuarto de Chloe, pero ese cuarto también me parece inútil. Me parece un buen inicio. Me parece interesante que hayan vuelto al cuarto después, pero el hecho de que lo hayan hecho porque volvió el esposo me parece inútil. Creo que la plática con los niños, no, perdón, con el esposo, acerca de los niños, me parece medio inútil. Todo lo del esposo me parece inútil. Creo que pudo haber sido borrado de la película, honestamente, y todos los demás les hubiera ido muy bien. Los sirvientes, wow. El sirviente hombre, Mr. Tuttle, eh, aunque no fue muy utilizado a lo largo de la película, creo que es importante porque le da sentido y le da sabor, le da algo macabro a lo que está pasando. Sabes que algo está pasando cuando ves a Mr. Tuttle. La señora Mills, por otro lado, sí, me encanta porque se hace ver la buena todo el tiempo y lo es, o sea, llegan y son los sirvientes de la casa y hacen lo que tienen que hacer y todo bien y siempre juega como la buena y lo es. Llegamos a un punto en el que parece que es la mala y los fantasmas y todo, pero no, siempre se mantiene la buena, es la que quiere decir, mira, pies a la tierra, esto está sucediendo, están muertos, adiós, bye. Y eso está muy bien interpretado, excelente, genial, sí, bien ahí. Y ahora, para la otra sirviente que se llama Lidia, ella me parece un personaje muy interesante porque llega y no habla y perdió la voz y eso desde el principio me llamó mucho la atención, el hecho de que él le haya preguntado desde el principio por qué no habla y hasta el final de la película se lo pueda responder. Creo que eso pudo haber sido una herramienta mucho más poderosa que el esposo. Punto. El hecho de que hasta el final le digan no puede hablar porque el día que supo que estábamos muertos perdió la cabeza y perdió la voz y no lo podía creer y no habla desde entonces, wow, magnífico. Gran, gran punto de la historia. Un arco muy pequeño pero útil que aporta a la historia. No nada más existe como siento que es el esposo, que solo existe y es como de sí, ya llegué y vine a despedirme de mi esposa e hijos y es que no sé. Y finalmente tengo que decirlo, tengo que reconocer, si me puedo alumbrar bien, gracias. Ahora sí, tengo que admitirlo y tengo que reconocer que es una película muy bien hecha, que tiene un error, no, que tiene un terror muy, muy, muy sutil y muy bueno. Tiene un ambiente de terror, la fotografía, todo, todo, todo. La casa también, no sé si se dieron cuenta, pero está muy vacía. ¿Por qué? Todo es muy sutil, todo es muy minimalista, todo es muy barato, muy low budget, pero está muy bien logrado, muy bien logrado, sí. No sé qué más puedo decir acerca de la película, si tienen algún comentario o dato, la siguiente película que quieren que reseñe, déjenme en los comentarios, asegúrense de dejar un like y suscribirse al canal para más contenido los jueves y los sábados por el momento. Próximamente espero poder abrir más días, más videos, tener una mayor constancia al canal y nos veremos la próxima aquí en Del Séptimo Arte.